Buen día, ¿cómo están? Voy a hacer una explicación muy breve y rápida acerca de lo que es el análisis sintáctico de una oración. Cuando hablamos de análisis sintáctico de oraciones, estamos hablando de asignarle a cada palabra dentro de una estructura una función, la función que cumple justamente dentro de la oración. No es lo mismo las clases de palabra que nos clasifican en sustantivo, adjetivos, verbos, que están clasificadas semánticamente que sintácticamente, es decir, dentro de una oración. Un sustantivo dentro de una oración puede ser un modificador directo, puede ser un núcleo, etc. El análisis sintáctico consiste en dos partes. Tenemos un sujeto que realiza la acción y un predicado que es sobre quién recae la acción que está siendo ejecutada por el sujeto o los sujetos. Vamos a ver un ejemplo. Con una oración en concreto. Entonces tenemos vi que entraban allí. Tenemos vi que entraban allí. Lo primero que hago es reconocer el sujeto. Vi que entraban allí. ¿Quién vio que entraban allí? Yo. Primera persona del singular. En este caso es un predicado. El sujeto está formado por modificadores directo, indirecto, el núcleo, la aposición, y el predicado por el verbo, objetos directo e indirecto y circunstanciales. Vi que entraban allí. Tengo un verbo, es que es sobre quién recae la acción, y quién hace la acción de ver que entraban allí soy yo. En este caso se marca la oración vi que entraban allí como predicado verbal. Y el sujeto en este caso es tácito porque no está escrito en la hoja, no lo puedo ver, pero mi mente sí lo puede reponer. Le voy a agregar en un costadito ST, que significa sujeto tácito, que es aquel sujeto que no está escrito pero que se puede inferir. Y el pronombre yo, que es quien realiza la acción. Otra oración, por ejemplo, se le va a colocar, oración bimembre porque consta de dos miembros, sujeto y predicado. Repito, el sujeto no está escrito, pero está implícito, es decir, yo lo puedo deducir. Otro ejemplo de oración simple es Guillermo tembló. Fíjense, a ver si se puede ver. Ahí. Tenemos Guillermo tembló. ¿Cuál es la primera pregunta que le voy a hacer a la oración? ¿Quién tembló? Y ahí me va a dar el sujeto, que es quien realiza la acción, Guillermo. Guillermo va a ser mi sujeto. En este caso tengo núcleo, no tengo modificadores. Le voy a colocar núcleo, sujeto expreso simple, sujeto porque lo tengo escrito, expreso porque está escrito y simple porque hay una sola persona realizando la acción. Le pregunto a la oración nuevamente, una vez que ya tenga delimitado el sujeto, ¿qué hace Guillermo? Tembló. Tembló va a ser mi predicado verbal simple. ¿Por qué verbal? Porque tengo el verbo, y simple porque hay una sola acción que se está ejecutando. Y lo voy a dividir en dos, fíjense, en sujeto, predicado. La oración va a ser OB, oración bimembre, tengo dos miembros. Y en verbo voy a colocar verbo núcleo. Otro detalle es siempre colocar corchetes al inicio de la oración y al final. Y esta sería la estructura de una oración simple. Luego se van a ir incorporando otro tipo de elementos a la oración que tienen como objetivo informar, explicar, describir. Si yo diría, por ejemplo, Guillermo tembló fuertemente o tembló mucho, ahí ya le pregunto a la oración, ¿cómo tembló? Fuertemente, mucho,
Ese es un circunstancial de modo. Los circunstanciales lo que hacen es explicar las circunstancias del sujeto. En este caso me dice cómo tembló, me da una información extra, circunstancial de modo. Guillermo tembló el día de ayer y le voy a preguntar la oración, ¿cuándo tembló? Los circunstanciales siempre están dentro del predicado. ¿Cuándo tembló Guillermo? Y el día de ayer. Fíjense, ese cuándo es un circunstancial de tiempo. Guillermo tembló para demostrar que tenía miedo. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de su acción de temblar? Para demostrar que tenía frío, que tenía miedo. Circunstancial de finalidad. Vamos con otro ejemplo. El ballestero, acá está. El ballestero partió la manzana. Y acá se agregan otros objetivos. Acá vuelvo atrás. Circunstanciales. Así como tengo de tiempo, tengo de modo, tengo de causa, de consecuencia, de finalidad, de tema. También se van a presentar otros elementos que son el objeto directo e indirecto, también siempre dentro de los predicados. No van a estar en el sujeto, sino en el predicado. La oración es, el ballestero partió la manzana. Entonces, mi pregunta, ¿cuál va a ser? ¿Quién partió la manzana? El ballestero. Ya tengo el sujeto. El ballestero arriba en la estructura, sujeto expreso simple, debajo le voy a colocar el modificador directo, es un artículo determinante porque me determina el sustantivo, que está en masculino y en singular. Ballestero, que son las personas que manejan las ballestas, está en masculino y en singular porque tiene que presentar concordancia entre el sujeto y predicado. El ballestero va a ser mi núcleo, porque él es quien realiza la acción de partir la manzana. Una vez delimitado, definido el sujeto, paso a describir, a analizar el predicado. ¿Qué hizo el ballestero? Partió la manzana. Partió es mi verbo núcleo, de partir. Arriba le voy a colocar predicado verbal simple. Partió la manzana. Partió verbo núcleo y la manzana. ¿Se puede reemplazar por un artículo? Sí. Yo, para no decir el ballestero partió la manzana, puedo decir el ballestero la partió. ¿A qué cosa? A la manzana. Este es todo el ejercicio que tengo que hacer. El ballestero la partió. ¿Qué cosa? La manzana. La manzana va a ser mi objeto directo, porque se puede modificar, se puede reemplazar por un artículo. Los objetos directos responden a la pregunta ¿qué cosa? Y se reemplazan por la, las, lo y los. Es decir, si yo puedo reconocer fácilmente el objeto directo, pero tengo dudas a ver si lo hice bien o no al ejercicio, le hago el cálculo auxiliar, que consiste en reemplazarlo por un artículo, la, las, lo, los. Eso siempre va a depender de la estructura de la palabra que yo tenga y tenga que ser reemplazada. El ballestero partió la manzana a su mamá. El ballestero partió la manzana a su mamá. Fíjense, viene todo igual a la oración, el ballestero sujeto expreso simple, modificador directo, núcleo, partió la manzana, predicado verbal simple, partió verbo núcleo, la manzana objeto directo, a su mamá. Le pregunto la oración, ¿a quién? ¿Para quién? A su mamá. Objeto indirecto. El objeto indirecto se reconoce porque responde a la pregunta ¿a quién? ¿Para quién? ¿A quiénes? ¿Para quiénes? Y siempre está precedida por la preposición a. ¿Cómo se reemplaza? Por le, les y se. Fíjense, el ballestero se la partió a su mamá, o se la partió. Ese se, ¿a quién? A su mamá. La, ¿qué cosa? Manzana. Entonces, la oración quedaría, el ballestero se la partió, el ballestero le partió la manzana. Ese le, ¿a quién? A su mamá. Y luego se pueden llegar a encontrar dentro del predicado, igual que del sujeto, pueden aparecer dos o más núcleos. Dentro del sujeto puede ser, por ejemplo, María y Ana estudian, ese María y Ana, las dos van a ser núcleo
porque las dos tienen igual importancia en la acción de estudiar. María va a ser mi núcleo, sujeto expreso simple, María y Ana. María es mi núcleo y le van a poner conjunción y Ana núcleo. Predicado verbal simple. El sujeto va a ser sujeto expreso compuesto porque tengo dos núcleos que están funcionando los dos en el mismo nivel de importancia. El predicado también puede ser compuesto porque puede haber dos o más verbos. María y Ana estudian y descansan. Primero estudian y luego descansan. Verbo núcleo y arriba predicado verbal compuesto. Esas son las oraciones simples, todas van a ser OB. Las oraciones por más que tenga un sujeto tácito, siempre va a ser oración bimembre. Las oraciones unimembres son aquellas que tienen un solo miembro, una sola parte, no se pueden dividir ni en sujeto ni en predicado. Y tampoco existe un sujeto al que yo le pueda atribuir la acción. Generalmente son sustantivos o construcciones sustantivas. Por ejemplo, cuidado, con los signos de interrogación, se le coloca corchete o U, listo, no se analiza. Gran rifa a beneficio, corchete o U. Un héroe inolvidable, corchete o U. Un viaje inolvidable. Asustado, asustado por los truenos. Fíjense en que ahí, bueno, asustado tengo un participio, no le puedo atribuir una oración porque ¿quién? Un sujeto. Los que se refieren al estado del tiempo, es decir, vamos de vuelta, las oraciones unimembres son sustantivos o construcciones sustantivas, son frases, son los verbos que se refieren a los estados del tiempo, como por ejemplo llueve torrencialmente, hace frío, qué calor. Los verbos haber en la tercera persona cuando el verbo es impersonal. Por ejemplo, hubo mucha gente, hubo heridos, había más de 100 personas en la fiesta del mate, bueno, más de 1000. Y todo lo que son interjecciones, por ejemplo, ay, uy, o, por ejemplo, espacio abierto o cerrado, espacio abierto o cerrado, o corchete o ubicación de los espectadores, el anfiteatro griego, el teatro italiano, la historia de Guillermo Tell. Son todas oraciones unimembres que no se analizan sintácticamente, lo único que se le coloca es corchete y ou, y arriba no lleva nada tampoco. Espero que haber sido clara con esta mini explicación y cualquier duda estoy a su disposición.